Bienvenidos a MyLogic Tutoriales. Hola, soy Lola y voy a fusionar este pepino con parte del tigre. Entonces primero haré un archivo nuevo. Pondré de anchura 1000 píxeles, de altura 900, resolución 72, color RGB y transparente. Ahora voy a pasar el pepino a la parte esta de aquí. Entonces lo cojo de aquí y lo arrastro ahí. Coge la herramienta de mover y lo pongo una cosa así. Le voy a hacer un poco mayor, entonces le digo edición, transformación libre y luego mayor. Una cosa así. Quito la selección y ahora le voy a decir edición, transformar, deformar, porque le voy a dar un poco de forma aquí así, así que sea un poco de suelo para arriba. Una cosa así. Quito la selección. Ahora cojo la parte del tigre, así, y tendremos que tener los fondos quitados en los dos. Entonces el fondo ya saben cómo se quita porque ya hay dos tutoriales en los que explico cómo se quitan, aparte que me supongo que sabrán también. Cojo la herramienta esta de seleccionar el marco rectangular y hago pues aquí una selección, una cosa así. Y le digo edición, copiar, miro ahora abajo, copiar, y me pongo en esta otra parte y le digo edición, pegar. Así. Cojo la herramienta de mover, también le doy transformación libre para hacerlo mayor, edición, transformación libre, lo hago así y lo giro. Y lo coloco pues una cosa así, que será poco más o menos donde irá. Voy a hacer un poco más pequeño de aquí. Una cosa así. Quito ahora la selección. Y estando en la capa del tigre, voy a imagen, ajustes, igualar color. Nos sale una ventana y en la parte donde pone origen ninguno, le damos a la flechica esta y ponemos donde pone hortaliza, que es lo del pepino. Le damos aquí y así nos pone en verde como el pepino. Con estas flechitas de aquí, con estas podemos darle, si queremos, cambiar un poco el tono, más hacia igual al pepino, más claro, más oscuro, una cosita así. No, más oscuro no, una cosa así. Ya deja. Y le digo OK. Ya tengo el tono de poco más o menos del pepino. Pero no quiero dejar el tigre todo igual. Entonces hago una capa nueva, así, cojo el pincel y aquí tendremos el tono, un tono de estos del pepino, pero del que es más amarillico. Hacemos una cosa así, por aquí, y cogemos el tono que nos da del tigre. Estando la capa nueva así, pues damos por aquí unas pinceladas donde nos parezca, porque no sea todo el mismo tono. Así, por aquí una cosa así, en esta parte de aquí otra, aquí donde por aquí te voy a dar otra. Voy a hacer ahora un poco más pequeño el pincel, aquí, para darle aquí en la parte de la nariz. Así. Entonces ahora, aquí para que se note menos lo del pincel, yo voy a filtro,
desenfocar, desenfoque gaussiano. Le doy ahí, y ya le doy aquí un poco, la que me parezca, para quitarle un poco las formas, así ya parece más igual al tono de él. Y le digo ok, sí, ya lo tengo con esa cosa. Aquí este trocito que sobra, cojo la goma de borrar y le quito de aquí, ahí me tengo que poner en la capa de y le quito un poco así. Ahora me pongo otra vez en la de los trozos blancos que da, amarillos que da, y le digo combinar hacia abajo, capa, combinar hacia abajo. Así ya tengo juntas las dos capas de lo del tigre. Y ahora esto lo tengo que hacer pues un poco más disimulado. Entonces cojo la herramienta dedo y voy a hacerlo un poco más pequeño el pincel. Cojo el pincel, que ahora lo que llevo es la de borrar, y le doy ahí, que le tapa con esos en vez del dedo. Me voy un paso atrás, que tengo que coger la herramienta dedo. Y una cosa así, que se quede más disimulado, más difuminado, lo de la unión con el pepino. Bueno, y entonces ya así nos queda ya más disimulado. Y ahora pues no me gusta que sea esto así tan recto. Combino las capas y le digo capa combinar visibles. Así. Y ahora otra vez edición, transformar, deformar. Y así ya puedo dar aquí la forma que quiera. Si quiero voy a hacer así, que salga un poco más esto aquí, eso más así, y eso, que nos quede así un poco como si tuviera que se fuera a echar la zarpa, con la forma esta más pendiente. Y ya le quito aquí la selección, y entonces ya así sería este tutorial. Ya nos quedaría unido con eso. Esta parte de aquí, aún podríamos, si quisiéramos también, seleccionar con esto de aquí, seleccionábamos así un trozo, así, y le decíamos filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí le dábamos lo que nos pareciera, solamente un poco, para que se quedara un poco más difuminado. Una cosa así, pues más ya no, que no me gusta. Y le quito la selección. Selección, deseleccionar. Y así. Y así hasta aquí sería este tutorial. Espero que les guste y se animen a hacerlo. Gracias. Ahora vamos a hacer una capa nueva en la parte de abajo. Si aprieto la tecla control a la vez que hago clic aquí, pues ya no sale debajo. Y ahora voy a hacer ahí un degradado para que tenga un fondo distinto. Entonces el amarillo ese casi lo puedo dejar. A ver, y hago así con un poco más. Cojo la herramienta de degradado y hago este así. De amarillo hacia naranja. Y lo hacemos una cosa así, a ver qué tal nos parece. Así, pues sí, lo puedo dejar. Así. Así. Y así ya, pues hasta aquí sería este tutorial. Y espero que les guste y se animen a hacerlo.